Amigos y amigas, hoy el presidente López Obrador se cansa de la campaña sucia que han emprendido en contra de su gobierno por la contratación de médicos cubanos, principalmente Acción Nacional. Antes de empezar a contestarles, decentemente les pide una disculpa a los de la oposición por lo que les iba a decir. Esto me recuerda una anécdota que muy rápidamente se las voy a contar. Una vez en la calle andaba con un amigo alcohólico y me dice, ¿sabes qué? Dice, ya se llegó la hora de que voy a ir a dar unas pláticas al centro de rehabilitación. Si alguno de ustedes conoce este tema, saben muy bien que los alcohólicos nunca dejan de ser alcohólicos aunque ya no tomen. Pues yo le dije, pero ¿yo a qué voy si yo no soy alcohólico? Me dijo, tú vente, te va a gustar. Bueno, fui al centro de rehabilitación. Él era una de las personas que ya dan pláticas. No sé cómo les dicen, pero él ya dirigía ahí. Me siento ahí muy quitado de la pena y empiezan las pláticas. Amigos y amigas, a pura mentada de madre traían allí a los que llegaban. A los que llegaban a rehabilitarse. El que estaba hablando decía muy claramente, me acuerdo, soy un alcohólico, soy un hijo de quién sabe qué madre, dice. Cuando mis hijos me piden un pan, se los niego, pero a mis amigos les invito lo que sea. Llego a mi casa gritándole a mi esposa, nunca me baño, llego apestando. Y todavía a mi esposa le pido un beso, con el hocico bien apestoso. Ah, pero me engañan y todavía le echo la culpa a mi mujer. Pero, pues, ¿cómo no me van a engañar si llega una persona oliendo a lavanda bien bañadito y le empieza a hablar bonito a mi esposa y yo siempre la traigo a pura mentada? Así decía en esa conferencia que estaba dando el que estaba hablando. Cuando termina todo, les digo a esa persona, a ese amigo, digo, son bien manchados aquí. Él me contesta, ya todo mundo le habló bonito, sus amigos, familiares, sus papás. A estas personas solamente así entienden. Por eso me acordé del presidente López Obrador que pide una disculpa porque dice claramente que estas personas, si les habla bonito, no entienden. Amigos y amigas, si alguno de ustedes ha ido alguna vez a esas pláticas, saben muy bien que son muy interesantes, ayudan mucho, aunque no seamos alcohólicos. Yo les podría contar todo lo que se dicen ahí, sería muy largo de contar. Se cuentan todas sus historias, muy duras, por cierto. Son terapias muy duras. Por eso me acordé del presidente López Obrador, que les dijo que si les habla bien, que les habla bonito, ya no entiende la oposición. Vamos a ir al video muy rápidamente para escuchar lo que les dijo el presidente López Obrador hoy en la conferencia a todos aquellos opositores que están criticando a este gobierno. Buenos días, señor presidente. Preguntarle de esta contratación que se va a hacer de 500 médicos cubanos, ¿cuándo van a empezar a trabajar y en qué estados van a empezar a laborar? Y sobre todo el sueldo, porque ha habido muchas críticas de algunos colegios y federaciones de médicos que están en contra de esta medida. Eso también, con todo respeto, ayuda mucho a entender el pensamiento conservador. Yo ofrezco disculpa por la manera en que respondo, pero si lo hago con mucha sutileza, no se entiende. Y tenemos que ser muy claros, porque una de las cosas que ha caracterizado al régimen de corrupción ha sido la simulación.
y como que ya es tiempo de definiciones, de hablar con claridad. ¿Cómo le llamaban a las privatizaciones? Les llamaban desincorporaciones, los eufemismos, a no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. Llegó a expresarse en extremo de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión. Estamos hablando de asuntos polémicos. ¿Que por qué quitar los exámenes de admisión? Dos, ¿por qué abrirle a todos la posibilidad de la especialización? ¿Por qué ampliar a especialistas? ¿Por qué darles becas a médicos para que se especialicen? Y ahora, tres, ¿por qué traer médicos de Cuba? Contestamos, o sea, porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación, y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión. No para que solo entraran los que pasaran el examen, sino para que entraran solo los que tenían cupo, o para llenar el cupo disponible, que cada vez era más reducido, porque pasaban el examen todos, casi todos. Nada más que hacían 125 preguntas en medicina y aceptaban a los que contestaban bien 123. A los que contestaban bien 122, que fallaban en 3, ya no entraban. Eso fue lo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal. ¿Y cuál es el resultado? ¿A qué nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda? A que no tenemos médicos. No tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Garantizar el derecho a la salud. A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas,
Esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas. No hay pediatras. Cuando empecé el gobierno, hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los 3 hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán. En ninguno de los 3 había pediatra. Y así sigue. Entonces, estamos contratando a todos los médicos, pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos. Ya les expliqué también, y yo creo que esto es bastante ilustrativo, y ojalá y le pregunten a los de el Teletón, estos médicos, los del Teletón con sus colectas han logrado hacer centros para atender a niñas, a niños con discapacidad, para terapias, una muy buena labor. Independientemente si nos gusta, no nos gusta, de dónde vienen los recursos, es algo importantísimo, muy humano, porque hay quienes nacen con una discapacidad menor y si tienen la posibilidad de ser atendidos, pueden salir adelante. Si no tienen quien les dé una terapia, quien los atienda, esa discapacidad menor se convierte en una discapacidad grave y la mayoría de la gente no tiene recursos para eso. Bueno, a pesar de la gran labor que hacen, se quedaron sin recursos porque tienen las instalaciones, pero falta la operación de esos centros. Como todo, en el periodo de la corrupción, los gobernadores y en el gobierno federal, no todos desde luego, decían, vamos a hacer un hospital. Y sí, construir un hospital pues puede costar 500, 1,000 millones,
Sí, pero mantener ese hospital cuesta lo mismo cada año, 500, 1,000 millones. Entonces, eso no lo contemplaban. Entonces, si acaso quedaba la obra, pero sin médicos, sin enfermeras, sin medicinas, sin equipos, y todo el gasto de operación. Ajá, presidente. Entonces, pero permíteme, es que es muy interesante esto, porque es mucha irracionalidad, es mucho egoísmo, ¿sí? Es una actitud muy retrógrada de estos señores. Llegamos a un acuerdo con el Teletón para que niños pobres puedan atenderse, y es el único organismo de la llamada sociedad civil que recibe un apoyo del gobierno para que se atienda a 20,000 niñas y niños con discapacidad en los centros, y eso les ayuda para que esos centros no estén subutilizados. Entonces, como cada año hacen un nuevo centro, de manera muy amable, vienen a verme y me dicen dónde quiere que hagamos el nuevo centro. Y le digo, en Tlapa, Guerrero, en la montaña. Y me responden al paso del tiempo que no podían, porque no hay especialistas que quieran irse a vivir y a trabajar a Tlapa. Entonces les dije, ¿y si yo les consigo los especialistas? Ah, entonces sí. Fue bueno el arreglo porque el centro nuevo lo van a hacer en Sinaloa, y de todas maneras vamos a hacer el centro de terapia para niñas, niños con discapacidad en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país. Bueno, nada más que los especialistas van a ser de Cuba. Ahora que fui a Cuba, se lo planteé al presidente Díaz-Canel. Le digo, quiero algo en especial de los médicos que van a ir, quiero especialistas para la atención a el centro de terapia para niñas, niños con discapacidad. Presidente, me presento, soy Noemí Gutiérrez de Reporte Índigo. Nada más si nos puede detallar los estados en donde van a trabajar los médicos cubanos, y en este caso de Guerrero, qué número de médicos van a ir ahí. No y ya sabemos. aprovechando que está el secretario de Hacienda, ¿cuánto se va a destinar para esta contratación y también para la compra de las vacunas para niños que había comentado? Sí, todavía no sabemos cuántos, pero en general son 500, pero ya Reporte Índigo, ¿no? O sea, campaña en contra de los médicos de Cuba. ¿Cómo se llama la señora del Colegio de México y del ITAM? Denise Dresser, ¿sí? Y hablando de que son esclavos los médicos. Creo que también Jorge Ramos. O sea, y la verdad, Ramón Alberto igual. No trabaja en Reporte Índigo. No trabaja en Reporte Índigo. Bueno, pero es una forma de pensamiento. Siempre digo que no es 1, 2, 3, son millones los que tienen esa manera de pensar, que yo respeto mucho, pero no la comparto.
no la comparto, o sea, porque la considero retrógrada, inhumana, falsa, hipócrita. Presidente, no sé si nos puede precisar la fecha en que van a comenzar a trabajar los médicos cubanos en México. Todavía no tenemos la información, pero se la hacemos llegar. Es que todavía no han llegado. Y también preguntarle sobre el caso de Cuba. Cuando fue a la gira a Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice, se hicieron públicos todos los acuerdos que tuvo con esos países, con Sembrando Vida. Sin embargo, en el caso de Cuba, no se ha dado a conocer cuál es el acuerdo en materia de salud, sobre todo en el caso de las vacunas. ¿Cuándo será público? Pues ahora, sí, hoy te entregamos. Se informó, pero te lo entregamos hoy. Nosotros no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. ¿Y sabes por qué resistimos a la mafia del poder y a sus voceros? Nuestro escudo es la honestidad. Eso es lo que nos protege. Entonces tenemos autoridad moral y vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto, que es la defensa de la mayoría del pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre, de los que no existían, no contaban, porque la política era de los asunto de los políticos y no asunto de todos. Entonces, qué bien que me preguntaste lo de los médicos, porque tenía yo unas ganas. O sea, porque los estoy viendo. No cuando hablé de entregar becas, porque necesitamos especialistas para que el que quisiera irse a estudiar a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Argentina, donde quisiera, tiene una beca, pues una de estas sociedades de médicos me mandó un escrito oponiéndose. Claro, no puedo generalizar, más cuando los médicos las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia. ¿Hicieron algo extraordinario? Pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrada. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM. Pero entiendo, Porfirio Díaz tardó 34 años y costó, bueno, el golpe de estado de Huerta,
tenía el control de toda la intelectualidad, el control de todos los medios de información, costó el asesinato del apóstol de la democracia. Bueno, 1 millón de mexicanos que perdieron la vida, pero se transformó el país y ahora se está transformando y vamos a seguir luchando por la transformación y con la polémica, con el diálogo. Presidente, cualquier médico mexicano que quiera trabajar tendría trabajo aquí. Claro. Que hay médicos sin trabajo aquí en el país. Porque no quieren asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50,000. El problema es que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas. Sí, ese es uno. También por la formación que recibieron. O sea, el neoliberalismo nos hizo muchísimo daño porque puso por delante lo material, el individualismo. Antes, cuando menos se decía que había en el servidor público emoción social. Todo se acabó. No hay mística, no hay principios. Entonces, claro que hay para contratarlos a todos. Si el plan que tenemos es que no falten los médicos generales ni los especialistas, pero no solo que haya médicos y especialistas de lunes a viernes, sino sábado y domingo, que también se enferma la gente, y que no sea nada más un turno, 2, no, las 24 horas. El compromiso que tenemos es hacer valer el derecho del pueblo a la salud. Ese es el desafío. Y no tenemos problemas de presupuesto, porque como no hay corrupción, nos alcanza el presupuesto. El gobierno les va a pagar, y no solo les va a pagar el gobierno y les va a pagar bien, sino que se van a entregar todas las medicinas de manera gratuita, todos los estudios clínicos. Es salud gratuita para los que no tienen seguridad social, para toda la población. Eso es otro asunto, ese es un contrato, porque también los que están en contra del gobierno de Cuba, lo que dicen es que se hace un contrato, se le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba le hace un descuento a los médicos. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Nosotros agradecemos al gobierno de Cuba y le agradecemos a los médicos de Cuba, que son bienvenidos porque vienen a ayudarnos. ¿Cuántos especialistas ha formado la 4T, señor presidente? ¿Y podrían mañana los especialistas de la salud
Mañana podríamos hablar de eso. ¿Cómo ha funcionado este plan de becas? Sí. Y toda la información sobre esto, porque como abusan, o sea, están completamente en campaña de desinformación. No sabía yo que Ramón Alberto ya no estaba en No, ya tiene tiempo que el no está reporte ahí. Índigo. Presidente, y aprovechando una segunda pregunta, nada más si nos puede precisar si ya empezaron los diálogos con las empresas que tienen contrato de autoabasto y cuántas son las que se han sumado hasta el momento al diálogo y cuál es el avance de estos diálogos. Lo de... Los contratos de autoabasto que se iban a tener en la Secretaría de Gobernación. Todavía no tenemos terminado, ya han ido aceptando. Por ejemplo, los bancos ya aceptaron de que la Comisión Federal de Electricidad los abastezca. Creo que algunos centros comerciales, cuando se tenga ya más información, aquí les informamos.